Pensé que lo había visto todo en esta vida. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que mi propio hijo y mi nuera me echaron de mi casa. La casa que construí con mis propias manos y con el amor de mi vida. La humillación que sufrí fue tan grande que por un momento me sentí la mujer más derrotada del mundo. Pero ellos no sabían una cosa. El dolor y el odio que me invadieron ese día encendieron una llama de venganza dentro de mí. Esa vieja abogada que pensaron que iban a aplastar y pisotear estaba a punto de mostrarles lo que sucede cuando subestimas a alguien que ya no tiene nada que perder. ¿Querían mi casa? Tendrían la casa, pero pagarían un precio que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. La venganza es un plato que se sirve frío, y la mía sería servida en su propia casa. Antes de seguir contando mi historia, dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? Me encantaría saber. Soy Rebeca, una abogada que ha pasado toda su vida en la Ciudad de México, trabajando duro para construir un futuro para mi familia. Pero la parte más importante de mi vida se fue hace 5 años, cuando mi amado esposo, Roberto, perdió la batalla contra el cáncer. Su muerte me destrozó de una manera que no sabía que era posible. La vida se convirtió en una rutina gris, un zumbido constante de soledad. Y en medio de todo esto, lo único que me traía un poco de paz era nuestra casa en Tequesquitengo. Esa casa no era solo una propiedad. Era el último pedazo de vida que compartí con Roberto. La construimos desde cero, ladrillo por ladrillo, tabla por tabla. Cada ventana, cada escalón, cada detalle de ese lugar tenía nuestra historia. La terraza de madera, donde nos sentábamos a ver el atardecer, la parrilla que había instalado el verano pasado, era mi refugio, mi santuario de recuerdos. A 3 horas de la Ciudad de México, la vida allí era diferente. Era más lenta, más tranquila, llena del olor del bosque y el sonido del agua. Era el lugar donde podía sentir a Roberto más cerca. Solo tuvimos un hijo, Ricardo. Y después de que su padre se fue, él se convirtió en mi único lazo familiar. Traté de mantenerme fuerte por él. Me convertí en la madre que él necesitaba. Pagué su lujosa boda, le compré su auto nuevo, lo ayudé con el pago inicial del apartamento, todo para mantenerlo feliz y de alguna manera llenar el vacío que Roberto dejó. Creía que, actuando así, mantendría a nuestra familia unida, manteniendo el amor que Roberto siempre defendió. Pero no veía, o no quería ver, que nuestra relación se había transformado en algo muy diferente. Ya iba de camino al lago, con el corazón más ligero de lo normal después de una semana agotadora en la oficina. La carretera parecía llamarme. Me estacioné en la entrada de gravilla y mientras tomaba mi pequeña maleta, noté un coche desconocido. Una SUV negra, un modelo caro. Me extrañó, pero lo descarté rápidamente. Tal vez era un vecino o un amigo de paso. ¿Qué podría salir mal? Pero desde el momento en que subí los escalones del porche y vi la escena frente a mí, todo cambió. Ricardo, mi hijo, estaba sentado en la mecedora, bebiendo una copa de vino. A su lado, Paula, su esposa de 2 años, revolvía la parrilla. Parecían completamente a gusto, como si la casa fuera suya. Me congelé. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz me golpeó como un puñetazo. No había sorpresa, había irritación. «¿Cómo que qué hago aquí? Esta es mi casa, Ricardo», respondí, aún tratando de entender. Paula me lanzó una mirada incómoda, pero no dijo una palabra. Siempre fue una mujer sin agallas, y en ese momento su falta de reacción me decía mucho. «Pensé que solo vendrías la próxima semana», respondió él, dejando la copa a un lado con un gesto despreocupado. «Estamos usando la casa este fin de semana». Yo estaba cada vez más confundida. «Deberías haberme avisado, hijo. Vine a descansar después de una semana difícil». Fue entonces cuando noté las maletas en el pasillo interior. No eran maletas de fin de semana. Eran maletas de alguien que planea quedarse. La alarma en mi mente comenzó a sonar.
En realidad, mamá, comenzó con ese tono que conocía tan bien, el mismo que usaba para pedirme cosas cuando era niño. Paula y yo hemos decidido que vamos a usar la casa más a menudo ahora. Tú casi nunca vienes aquí de todos modos. Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Decidido? Esta casa es mía, Ricardo. Tu padre y yo la construimos con el trabajo de toda una vida. Él puso los ojos en blanco, lo que me hizo sentir una idiota. Siempre exageras, mamá. Además, ya estás demasiado vieja para cuidar de un lugar así. ¿Demasiado vieja? La frase me golpeó como un puñetazo. Tenía 58 años. Me sentía más fuerte que en mucho tiempo. Esta casa es mía, y vengo aquí cuando quiero. No depende de ustedes decidir cuándo vengo o no. Mira, ¿por qué no regresas a la Ciudad de México? Vienen unos amigos mañana. Sería incómodo que estuvieras aquí. ¿Incómodo? No reconocí a mi hijo en ese momento. ¿Dónde estaba el niño que Roberto y yo habíamos criado con tanto amor? Su frialdad y arrogancia me asustaron. Traté de pasar junto a él para entrar en la casa, pero Paula se interpuso en mi camino. No podía creerlo. Esa mujer, que nunca tuvo el valor de mirarme a los ojos, me estaba confrontando. Rebeca, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Sería mejor que te fueras. Ya nos instalamos y, francamente, estorbas. Estorbas. En mi propia casa. Fue entonces cuando Ricardo se levantó y dijo las palabras que jamás olvidaré. Mamá, esta casa ahora es nuestra. Paula y yo la necesitamos más que tú. Tienes tu apartamento en la Ciudad de México. No seas egoísta. Lo miré a los ojos y lo que vi me heló el alma. No había ningún rastro de mi Roberto allí. Ninguna compasión, ningún amor. Solo una frialdad calculadora que nunca antes había visto. No puedes hacer esto, Ricardo. Legalmente, esta casa es mía. Él sonrió, y esa sonrisa fue el golpe final. Por ahora, mamá, por ahora. Salí de allí, derrotada. Fui expulsada de mi propia casa por mi único hijo. El viaje de regreso fue un borrón de lágrimas y rabia. Tristeza por la traición, pero una rabia que no había sentido en mucho tiempo. La rabia de quien ha sido humillado, de quien ha sido agraviado. Todavía no lo sabía, pero esa rabia sería la semilla de un plan. 3 días después de ese día en el lago, sonó el teléfono. Era Ricardo. Su voz era extrañamente neutra, como si nada hubiera pasado. Mamá, tomé una decisión. La casa del lago será transferida a los padres de Paula. Pensé que había oído mal. ¿Qué? Marco y Vera necesitan un lugar para vivir ahora que se han jubilado, y la casa es perfecta para ellos. Ya hablé con un abogado. Ricardo, ¿has enloquecido? Esa casa es mía. Tu padre y yo. Mi padre lleva muerto 5 años, mamá, gritó por teléfono, y tú necesitas seguir adelante. Esta casa es una carga para ti. Te estoy haciendo un favor. ¿Un favor? Mi voz se quebró. ¿Dando la casa que construí con mi sangre y sudor a personas que apenas conozco? Ahora ellos también son mi familia, respondió con una frialdad escalofriante. Y no debes volver allí. Se mudan el próximo domingo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, incapaz de procesar la magnitud de esa traición. No quería la casa para él. Quería la casa para dársela a sus suegros. Me estaba usando, y ahora me estaba descartando. Fue en ese momento que algo se despertó en mí. Un sentimiento que había permanecido dormido desde que Roberto se fue. Las ganas de luchar. Por primera vez en años, vi con claridad lo que había sucedido. Desde la muerte de Roberto, me había convertido en un cajero automático para Ricardo. Pagué todo lo que él quería, por miedo a perder el único lazo familiar que me quedaba. Pero la verdad era que eso no era amor. Era explotación. Y ya no aguantaba más ser explotada. Había llegado el momento de decir basta. Al día siguiente, me desperté con una determinación que no sentía en mucho tiempo.
El rostro de Roberto en el portarretratos junto a la cama parecía animarme. No dejes que te hagan esto, Rebeca. Mi primer paso fue llamar a María Silva, mi abogada y amiga de décadas. Le expliqué la situación. María escuchó todo en silencio. Rebeca, esto es un absurdo, dijo finalmente. Tu hijo no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. La casa está exclusivamente a tu nombre. Pero mencionó que ya habló con un abogado. Probablemente están contando con tu pasividad, Rebeca. Creen que, por el amor que le tienes, cederás. Están apostando a que aceptarás la humillación. Eso me dolió, pero era cierto. Desde la muerte de Roberto, me había vuelto pasiva, casi sumisa a los caprichos de Ricardo. ¿Qué puedo hacer, María? Primero, vamos a reunir todos los documentos de la casa: escritura, comprobantes de pago de impuestos, facturas, todo lo que demuestre que eres la única propietaria y que la mantienes. Luego, analizaremos nuestras opciones. Pasé el día organizando carpetas, buscando documentos antiguos, digitalizando todo. Era como si cada papel me reconectara con la casa, con los recuerdos, con Roberto. Mientras rebuscaba en una caja de documentos, encontré un álbum de fotos de la construcción de la casa. Fotos de Roberto sonriendo con un casco de obra, de mí cargando sacos de cemento, de nosotros dos pintando las paredes, y de Ricardo, todavía adolescente, ayudando a elegir los colores de las habitaciones. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Al día siguiente, volví a la oficina de María. Mientras analizábamos las opciones legales, mi celular sonó. Era Fernanda, mi vecina en Tequesquitengo. Rebeca, está pasando algo extraño en tu casa. Vi a gente midiendo el terreno esta mañana. Mi corazón se aceleró. ¿Qué gente? Una pareja de mediana edad con una mujer que parecía una agente inmobiliaria. Estaban tomando notas y fotos. Los suegros de Ricardo. No solo querían vivir en mi casa, querían venderla. La traición era aún mayor de lo que imaginaba. Ese fue el golpe final. La indignación me consumió. Fernanda, necesito un favor, dije, mientras una idea empezaba a formarse en mi mente. Fernanda no era solo mi vecina, era una brillante ingeniera electrónica que trabajaba con sistemas de automatización residencial. Si había alguien que podía ayudarme con lo que estaba planeando, era ella. Te escucho, respondió, y pude sentir la curiosidad en su voz. Necesito que transformemos mi casa en algo inolvidable para algunos visitantes no deseados. Después de explicar la situación, Fernanda se indignó. Rebeca, esto es un absurdo. Por supuesto que te ayudaré. En los días siguientes, mientras María preparaba nuestra estrategia legal, Fernanda y yo trabajamos en algo completamente diferente. Usando mi casa como nuestro laboratorio, instalamos sensores de movimiento en cada habitación, conectados a un sistema de sonido ambiental que podía emitir ruidos extraños, como susurros o zumbidos. Instalamos luces LED que podían parpadear en patrones aleatorios, un sistema hidráulico que hacía que los grifos se abrieran solos, e incluso proyectores que creaban sombras en movimiento en las paredes. Todo controlado remotamente desde mi celular. ¿Estás segura de esto, Rebeca?, preguntó Fernanda cuando terminamos la instalación. Esto los va a asustar de verdad. Sí, respondí, con una determinación fría. Quieren robar mis recuerdos, mi refugio. Van a aprender que algunas casas no aceptan ser invadidas. El sábado, víspera del día que Ricardo había marcado para la mudanza de sus suegros, instalamos un pequeño cartel en la entrada. Aviso: esta propiedad está protegida. Era lo suficientemente vago como para no significar nada específico, pero lo suficientemente preciso como para servir de advertencia legal en caso de que decidieran quejarse después. Volví a la Ciudad de México y esperé. Fernanda se quedaría atenta y me mantendría informada. El domingo por la mañana recibí su primer mensaje. Llegaron 2 coches, Ricardo, la esposa y los suegros, muchas maletas. Mi corazón se aceleró. Era la hora.
Activa el sistema, respondí. Fernanda me envió un enlace a una cámara de seguridad discreta que habíamos instalado en el porche. Desde lejos, pude ver cuando entraron en la casa, ignorando el cartel. Ricardo les mostraba las habitaciones a sus suegros, con una arrogancia que me dio asco. Paula llevaba maletas dentro. Todos sonreían, celebrando su fácil conquista, hasta que las luces comenzaron a parpadear. Primero, suavemente, como si fuera solo una fluctuación en la red eléctrica. Luego, con más intensidad. Sus expresiones cambiaron de confusión a preocupación. Activé el sistema de sonido. Un ruido bajo, casi imperceptible, comenzó a emanar de las paredes. Como un zumbido distante, un susurro. «¿Qué es eso?», oí preguntar al suegro, su voz captada por el micrófono de la cámara. «Debe ser solo un problema eléctrico», respondió Ricardo, pero su voz ya no tenía la misma confianza. Aumenté la intensidad del sonido. Ahora eran susurros más claros, como si las paredes estuvieran hablando. «Salgan, salgan». Las luces parpadeaban más rápido. En una de las habitaciones, el grifo comenzó a echar agua solo. En la sala, el proyector creó la sombra de una figura humana en la pared que parecía moverse lentamente hacia ellos. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó la suegra, visiblemente asustada. Ricardo trató de mantener la compostura. «Es solo un problema en el sistema eléctrico. Paula, ve a revisar la caja de fusibles». Paula apenas había dado 2 pasos cuando todas las luces se apagaron de repente. La casa quedó en completo silencio y oscuridad durante exactamente 10 segundos. Entonces, todas las luces volvieron simultáneamente, parpadeando como estroboscopios, mientras el sonido en las paredes aumentaba. «Salgan de mi casa, salgan». Fue entonces cuando el pánico se apoderó de ellos. El suegro comenzó a gritar. La suegra intentaba encontrar la salida. Paula tropezaba con sus propios pies. Solo Ricardo permaneció relativamente tranquilo, mirando a su alrededor con una expresión de furia. «¡Esto es cosa de mi madre!», gritó. «Ella está haciendo esto». Pero su acusación fue interrumpida cuando el sistema de riego del jardín se activó, rociando agua a través de las ventanas abiertas. En minutos, todos corrían hacia afuera, empapados y aterrorizados. Desde la seguridad de mi apartamento en la Ciudad de México, observé cómo intentaban entender lo que había pasado. Paula quería llamar a la policía. El suegro insistía en irse de inmediato. La suegra lloraba. Y Ricardo miraba directamente a la cámara, como si supiera que yo estaba mirando, el odio visible en su rostro. El teléfono sonó poco después. «¿Qué hiciste?». Su voz temblaba de rabia. «¿Yo? No sé de qué hablas, hijo». Mantuve mi voz tranquila, la calma de quien sabía que tenía el control. «Esa casa tiene algo raro. Hiciste algo». «Tal vez a la casa simplemente no le gusta que la invadan», respondí. «Algunas casas tienen memoria». «Estás loca. Voy a llamar a la policía». «Adelante». La casa está a mi nombre y no hay nada ilegal en instalar un sistema de automatización residencial avanzado. Hubo un largo silencio al otro lado. «Esto no ha terminado, mamá», dijo finalmente. «Volveremos mañana con un técnico. Esta casa será de los padres de Paula, lo quieras o no». «Ya veremos», respondí simplemente antes de colgar. La policía llegó a Tequesquitengo unas 2 horas después de la llamada de Ricardo. Fernanda me mantuvo informada por teléfono. «2 policías están aquí», dijo. Ricardo gesticula mucho, mostrándoles la casa. «¿Encontraron algo sospechoso?», pregunté ansiosa. «No parece. Están mirando el sistema eléctrico, pero todo lo que hicimos está perfectamente dentro de las normas. Es solo automatización residencial avanzada». Fernanda tenía razón. Habíamos sido cuidadosas para no violar ninguna ley. El sistema que instalamos era sofisticado, pero completamente legal. Después de inspeccionar la casa durante casi 1 hora, los policías se fueron sin encontrar nada irregular. La frustración en el rostro de Ricardo era evidente.
Esperaba que me acusaran de algún crimen, que encontraran alguna irregularidad, pero no había nada. «Vámonos», dijo Paula, visiblemente alterada por la experiencia. «Podemos volver otro día». «No», respondió Ricardo con firmeza. «No voy a dejar que mi madre gane. Esta casa será de tus padres, como acordamos». Los suegros intercambiaron miradas preocupadas. Claramente, ya no estaban tan entusiasmados con la idea de vivir allí. Finalmente se fueron, pero yo sabía que Ricardo no se rendiría fácilmente. La guerra acababa de empezar. Pasaron 3 días. Yo seguía en la Ciudad de México, monitoreando la situación desde lejos, cuando recibí la visita que ya esperaba. Ricardo y Paula aparecieron en la puerta de mi apartamento sin previo aviso. «Necesitamos hablar», dijo él, con el rostro tenso. Los dejé entrar. Paula parecía incómoda, evitando mirarme a los ojos. Ricardo, en cambio, me miraba con una mezcla de rabia y determinación. «¿Qué le hiciste a esa casa?», preguntó en cuanto se sentó. «Como ya dije, no sé de qué hablas». «No te hagas la tonta. Esas luces, esos sonidos. Sé que fuiste tú». Mantuve mi expresión neutral. «La casa tiene un sistema de automatización moderno. Lo instalé hace unos meses para mayor seguridad y comodidad». «¿Comodidad?». Él se rió sin humor. «Eso no es comodidad, es una trampa». «¿Una trampa para quién, Ricardo? ¿Para la legítima dueña de la casa o para los invasores?». Sus mejillas se enrojecieron de rabia. «No somos invasores. Esa casa debería ser mía por derecho. Papá hubiera querido que fuera así». Eso me golpeó como un rayo. «No te atrevas a usar a tu padre para justificar esto. Roberto jamás aprobaría lo que estás haciendo». «Tú no sabes lo que él aprobaría o no. Lleva muerto 5 años. Y en ninguno de esos 5 años mostraste el menor interés por esa casa hasta que decidiste que sería un buen regalo para tus suegros». Paula finalmente habló, con voz baja. «Rebeca, solo estamos tratando de ayudar a mis padres. Necesitan un lugar para quedarse y tú rara vez usas esa casa». «¿Y por qué debería darle mi casa a tus padres, Paula? ¿Gente que apenas conozco?». «Porque», dudó, «porque ahora somos familia». Me reí amargamente. ¿Familia? La familia no trata de robar lo que es tuyo. La familia no te echa de tu propia casa. La familia respeta. Ricardo se levantó, señalándome con el dedo. «Siempre has sido así. Siempre controladora, siempre creyendo que sabes lo que es mejor. Y tú siempre has sido egoísta, Ricardo, siempre queriendo más, nunca satisfecho con lo que tienes». «¿Egoísta?», gritó. «Yo cuidé de ti después de que papá murió. Fui yo quien aguantó tus ataques de depresión, tu alcoholismo. ¿Cuidaste de mí o cuidaste de mi dinero? Porque en los últimos 5 años lo único que has hecho es pedir. La boda de lujo, el coche nuevo, el pago inicial del apartamento. Y yo siempre te di, porque creía que así te mantendría cerca. Pero ahora veo que no era a mí a quien querías cerca. Era mi dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paula miraba al suelo, claramente incómoda. Ricardo me miraba fijamente, con la respiración pesada. «Esto no se va a quedar así», dijo finalmente. «Lo llevaremos a la justicia si es necesario. Le contaremos a todos cómo enloqueciste después de que papá murió, cómo convertiste esa casa en una trampa peligrosa. Hazlo», respondí con calma. «Y yo les mostraré a todos cómo mi propio hijo trató de robarme». Él recogió su bolso, listo para irse. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cortaremos todos los lazos, nunca más te volveré a hablar». «Es una pena que necesites amenazarme con eso, Ricardo. El amor verdadero no viene con condiciones». Antes de irse, se giró una última vez. «Esa casa será de los padres de Paula, aunque tengamos que esperar a que te mueras para que eso suceda». Esas palabras me atravesaron como una cuchilla fría. Mi propio hijo, deseando mi muerte para quedarse con mi propiedad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, en lugar de tristeza, sentí una extraña paz, como si me hubiera quitado un peso de los hombros.
La máscara había caído. Ahora veía claramente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente llamé a María. «Estoy lista para el siguiente paso», le dije. «Quiero donar la Casa del Lago». 3 semanas después, todo estaba oficializado. La Casa de Tequesquitengo ahora pertenecía legalmente a la Fundación Segunda Oportunidad, una institución que ayuda a niños que han perdido a sus padres. Una cláusula me garantizaba el derecho de uso vitalicio. La propiedad estaba protegida, fuera del alcance de Ricardo y sus planes. María sugirió que le informáramos a Ricardo formalmente sobre la donación. Estuve de acuerdo, no por obligación legal, sino porque quería ver el final de esa historia. La reunión se programó en la notaría, con la presencia de la notaria Sofía, una mujer seria y respetable. Para mi sorpresa, Ricardo apareció con Paula y sus suegros, probablemente creyendo que podrían intimidarme en grupo. «¿Qué es tan importante que necesitamos reunirnos en una notaría?», preguntó Ricardo en cuanto entraron, su tono despectivo. La notaria Sofía tomó la palabra antes de que yo pudiera responder. «Señores, estamos aquí para formalizar el conocimiento de la donación de la propiedad ubicada en Tequesquitengo, registrada bajo el número de matrícula 45789. ¿Donación?». La voz de Ricardo subió una octava. «¿Qué donación?». María le entregó una carpeta con los documentos. «Su madre ha donado la casa a la Fundación Segunda Oportunidad, una organización benéfica que cuida de niños huérfanos. La donación ya ha sido registrada y es irrevocable». El rostro de Ricardo perdió todo color. Hojeó los documentos frenéticamente, como si buscara alguna laguna, algún error. «Esto no puede ser legal», dijo finalmente con voz temblorosa. «Es perfectamente legal», respondió Sofía. «La señorata Rebeca es la única propietaria registrada de la propiedad y tiene todo el derecho de disponer de ella como mejor le parezca». Paula parecía en estado de shock. Los suegros intercambiaban miradas nerviosas. «Pero... ¿y nosotros?», preguntó la suegra, Vera, finalmente revelando el verdadero motivo de su presencia. «Pensábamos que íbamos a vivir allí». «Lamentablemente eso no será posible», explicó María. «La propiedad ahora pertenece a la Fundación, con derecho de uso vitalicio reservado a la señora Rebeca». Ricardo me miró fijamente, el odio desbordándose de sus ojos. «Hiciste esto a propósito, para castigarnos». «No, Ricardo. Hice esto para asegurar que la casa tenga un propósito más grande que simplemente ser un premio en una disputa familiar. Cuando yo no esté, ayudará a niños que han perdido a sus padres, que no tienen a nadie que los cuide. Esto es ridículo. Preferiste darle tu casa a extraños que a tu propio hijo. Dejaste claro que no querías la casa para ti, sino para dársela a los padres de Paula, gente que apenas conozco. Al menos ahora sé que la casa ayudará a quienes realmente la necesitan». Paula puso la mano en el hombro de Ricardo como si intentara calmarlo, pero él la apartó bruscamente. «Vamos a anular esto», dijo, decidido. «Probaremos que no estás en pleno uso de tus facultades mentales». Sofía carraspeó, incómoda. «Debo informarles que la señora Rebeca se sometió a una evaluación psicológica completa antes de la donación, precisamente para evitar futuras impugnaciones. Los informes están adjuntos al proceso y confirman su plena capacidad». Ricardo parecía derrotado. Sus hombros se encogieron y por primera vez desde que toda esta situación comenzó, vi vulnerabilidad en sus ojos. «¿Por qué, mamá?», preguntó, la voz casi un susurro. «¿Por qué hacernos esto?». «No hice nada contra ustedes, Ricardo. Solo protegí lo que es mío, lo que construí con tu padre. La casa que querías tomar por la fuerza ahora ayudará a niños que realmente necesitan un hogar». Los suegros fueron los primeros en irse, visiblemente avergonzados. Paula intentó convencer a Ricardo de que se fuera también, pero él permaneció inmóvil, mirándome fijamente. «Te vas a arrepentir de esto», dijo finalmente, con voz fría. «Ya me arrepiento de muchas cosas, hijo, de no haber notado antes cómo nuestra relación se volvió tóxica.
de haber permitido que me trataras como a un banco, no como a una madre. Pero no me arrepiento de esta decisión. Se fue sin decir nada más, arrastrando a Paula consigo. El silencio que quedó en la sala era casi tangible. ¿Estás bien?, preguntó María cuando nos quedamos solas. Extrañamente sí, respondí, más ligera de lo que me he sentido en años. Esa tarde volví a Tequesquitengo. La casa parecía recibirme con los brazos abiertos, como una vieja amiga que me había ayudado a ganar una batalla difícil. Con la ayuda de Fernanda, eliminé todos los sistemas que habíamos instalado para asustar a Ricardo y a los demás. La casa volvió a ser el refugio tranquilo que siempre fue. Me senté en la terraza, observando el atardecer reflejarse en las tranquilas aguas del lago. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No solo la paz momentánea que siempre buscaba allí, sino una paz más profunda, que venía de la certeza de haber hecho lo correcto. En los meses siguientes no supe nada de Ricardo. Al principio, la ausencia dolía. Después de todo, era mi único hijo. Pero con el tiempo me di cuenta de que nuestra relación se había vuelto tóxica hacía años, y que esa ruptura, aunque dolorosa, era necesaria. Empecé a frecuentar más la casa del lago. Planté nuevas flores en el jardín, algo que no hacía desde que Roberto se había ido. Renové la terraza, reemplazando las tablas desgastadas. Pinté las paredes de colores más vibrantes. La casa cobró nueva vida, al igual que yo. En una de esas visitas, recibí una llamada inesperada del director de la Fundación Segunda Oportunidad. Quería saber si permitiría que algunos niños de la institución pasaran un fin de semana en la casa para disfrutar del lago y la naturaleza. Claro, respondí sin dudar. La casa estaría feliz de recibirlos. 2 semanas después, 5 niños de entre 8 y 12 años llegaron acompañados por 2 educadores. El sonido de las risas infantiles llenó la casa de una manera que no había sucedido en décadas. Los observé jugando en el lago, corriendo por el jardín, maravillados con la naturaleza que los rodeaba. Uno de los niños, Juliano, de 10 años, se acercó a mí mientras yo preparaba un bocadillo para todos en la cocina. «Esta casa es mágica, tía Rebeca», dijo con los ojos brillantes. «Parece que le gustamos». Sonreí, recordando cómo la misma casa se había convertido en una pesadilla para Ricardo y sus cómplices. «¿Sabes, Juliano? Creo que las casas son como las personas. Sienten quién las trata con amor y quién solo quiere usarlas». Él asintió. «Mi papá decía que todo tiene alma, incluso las cosas que parecen no tenerla». «Tu padre era un hombre sabio», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, miré por la ventana de la cocina y vi el reflejo del sol en las aguas del lago. Pensé en Roberto, en cuánto le habría encantado ver a esos niños allí, trayendo nueva vida a nuestra casa. En los meses siguientes, la visita de los niños se convirtió en un evento regular. La casa, que durante tanto tiempo había sido solo un refugio de mis recuerdos, ahora se llenaba de nuevas historias, nuevas risas, nuevos sueños. Un año después de la donación, recibí una llamada inesperada. Era Paula. Rebeca. Su voz sonaba vacilante. ¿Podemos hablar? Quedamos para tomar un café en la Ciudad de México. Llegó sola, con un aspecto abatido y envejecido. Ricardo y yo nos separamos, dijo justo después de sentarse. Después de todo lo que pasó, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Siento oír eso, Paula. En realidad, he venido a disculparme, continuó. Nunca quise esa casa. Fue idea de mis padres y de Ricardo. Ellos planeaban venderla en cuanto obtuvieran la escritura. La confirmación de lo que ya sospechaba no me sorprendió, pero aún así dolió. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque me di cuenta del error que cometí. Permití que mi marido y mis padres intentaran robar algo que no les pertenecía, y porque necesito hacer las paces con mi conciencia. Nos quedamos en silencio por un momento, solo 2 mujeres heridas por el mismo hombre. Lo que hiciste con la casa, Paula vaciló, fue lo correcto. Esos niños se merecen un lugar así. Gracias por decir eso.
Nos despedimos sin grandes palabras o promesas. Era solo el cierre de un capítulo doloroso. La semana siguiente volví al lago. Me senté en la terraza con una taza de café, observando los pájaros volar sobre el agua. Fue entonces cuando noté un movimiento en la entrada de la propiedad. Un coche que no reconocí se estacionó, y de él bajó una figura familiar. Ricardo. Mi corazón se aceleró. No nos habíamos visto ni hablado en más de un año. Caminó lentamente hacia la terraza, luciendo más pequeño, más frágil de lo que recordaba. «Mamá», dijo simplemente cuando se acercó. «Ricardo», respondí, sin saber qué más decir. Paula me contó que hablaron. Asentí, esperando. También me contó lo de los niños, que los dejas venir aquí. Sí, la casa es feliz cuando hay niños. Él miró a su alrededor, como si viera el lugar por primera vez. A papá le hubiera gustado esto. Le hubiera gustado. Estuve de acuerdo. Ricardo se sentó en la silla junto a la mía. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, solo observando el lago. Estaba equivocado, dijo finalmente, con la voz casi un susurro. Sobre todo. No respondí. Algunas confesiones necesitan espacio para existir por completo. Después de que papá murió, yo me perdí. Me enojé. Contigo por seguir viviendo. Con el mundo, por habérselo llevado. Respiró hondo. Y esa rabia se convirtió en algo feo dentro de mí. Miré a mi hijo, y por primera vez en mucho tiempo volví a ver rasgos de Roberto en su rostro. La misma línea de la mandíbula, la misma forma de morderse el labio cuando estaba nervioso. Todos nos perdimos un poco cuando él se fue, respondí suavemente. Pero tú encontraste el camino de regreso. Yo solo me hundí más. Una lágrima corrió por su mejilla. Nunca es tarde para encontrar el camino de regreso, Ricardo. Él me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Incluso después de todo lo que hice, de cómo te traté. Pensé por un momento antes de responder. No quería ofrecer un perdón fácil. Lo que pasó fue demasiado grave para eso. El camino de regreso es largo, dije finalmente, y pasa por mucha reflexión, mucho arrepentimiento verdadero. No es algo que suceda en una tarde a la orilla del lago. Él asintió, comprendiendo. ¿Puedo empezar hoy?», preguntó, con voz entrecortada. «Ya empezaste cuando decidiste venir hasta aquí». Pasamos el resto de la tarde conversando. No fue fácil, pero también hubo momentos de honestidad brutal, de vulnerabilidad compartida. No era una reconciliación, todavía no. Era el comienzo de algo nuevo, tal vez más frágil, pero también más verdadero de lo que teníamos antes. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ricardo se levantó para irse. «¿Puedo volver algún día?», preguntó. «La casa estará aquí», respondí, «y yo también». Mientras veía su coche alejarse, sentí una presencia a mi lado. No era nada sobrenatural, solo una sensación cálida y familiar, como si Roberto estuviera allí, aprobando silenciosamente lo que acababa de suceder. Mi viaje me enseñó algo fundamental, que la verdadera familia no es solo la que está unida por la sangre, sino la que construimos con respeto, amor y verdad. Y que a veces, la mejor manera de vengarse de la injusticia es transformar el dolor en algo bueno. En mi caso, transformé la traición en libertad y un hogar para quienes más lo necesitaban. La casa del lago me fue arrebatada, pero yo la devolví con un propósito mayor. Protegí la memoria de mi marido, la dignidad de mi familia y me liberé de una relación tóxica. Esa casa no tenía un fantasma, tenía una guardiana. ¿Y ustedes, qué les pareció esta historia? ¿Hice lo correcto? ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? Dejen su opinión aquí en los comentarios y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para más historias como esta.